En este video vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta que nos han hecho de manera insistente durante los últimos días respecto a qué debemos esperar o qué esperamos que suceda con las medidas que ha estado tomando el gobierno de Estados Unidos, el presidente recién estrenado Donald Trump, que lleva 7 días como presidente y han pasado muchas cosas en el ámbito mundial, algunas como las del día de ayer por el asunto de la deportación de colombianos, una crisis diplomática que llevó a Donald Trump a poner aranceles del 25%, porque aparentemente Colombia no estaba cumpliendo con uno de los compromisos que había hecho de recibir a sus connacionales. Bueno, si entráramos al análisis de cuál es el efecto de los aranceles en la economía de Estados Unidos y Colombia, pues lo que sucede en estos dos países va a afectar a México de manera positiva en algunos temas y a lo mejor de manera negativa en otros. Pero bueno, ese es un escenario que se presentó el día de ayer y que según las principales fuentes de información, este diferendo pues ha quedado resuelto. Y bueno, pues todo regresa a la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente con la intervención de Trump? Porque algunos decían, bueno, si gana Donald Trump, pues van a suceder muchas cosas en México, a lo mejor va a ser un tema muy catastrófico. Lo mejor sería que repitan los demócratas en Estados Unidos, porque ya sabemos cómo se portó Trump en su primer mandato y en el segundo seguramente va a ser mucho más difícil lidiar con este presidente. Bueno, yo creo que en las circunstancias en que se encuentra la Unión Americana, tendría que lidiar con cualquier presidente, sea demócrata o republicano, porque los problemas reales de la economía en Estados Unidos ahí están. Y aun cuando se puedan enfrentar con diferentes estrategias, lo cierto es de que todas tendrían que ir para alcanzar el mismo objetivo, y es como desvincular mucho la economía estadounidense del, del concierto internacional en materia de la defensa. Porque Estados Unidos está gastando muchos recursos, pero para tratar de defender a Europa de los embates, en este caso de Putin, de Rusia, con la amenaza que se cierra sobre muchos países y con la invasión que hizo ya hace casi 3 años de Ucrania. Y otros temas de geopolítica en la que pues, las grandes potencias pues, buscan mantener cierta estabilidad en sus regiones de influencia, con las que comparten, pues es probable que compartan muchas cosas en común. Entonces, entonces, en este video vamos a tratar sobre estos temas, que como lo hemos señalado reiteradamente en este canal, los análisis que hacemos llevan la única finalidad de democratizar el conocimiento. Entonces, mire, en la economía mexicana, el, este efecto Trump, pues si lo analizamos con respecto a las principales variables macroeconómicas, pues pudiésemos afirmar que ese efecto todavía no lo vemos reflejado en la economía, porque siguen creciendo las reservas internacionales. Hace 10 días las reservas rondaban cerca de los 227 mil millones de dólares, que para el día de hoy ya rebasan los 229 mil millones de dólares. Entonces, quiere decir que los inversionistas pues le siguen apostando a dejar su dinero en México. Lo que habría que analizar en el fondo, bueno, es cuál es la composición de esa cartera que tiene el Banco de México, porque lo que esperaríamos para que tuviésemos mucha certidumbre en el largo plazo
es que esa inversión fuera inversión extranjera directa que estuviera relacionado con la estructura económica de nuestro país. Y no únicamente inversión en cartera de los capitales golondrinos que vienen por el diferencial de tasas de interés. Pero bueno, pues, vemos un incremento en las reservas. El peso pues, se ha mantenido en un rango entre los 20.20 pesos por dólar. En ocasiones ha rebasado el techo de los 21 pesos por dólar, pero se ha mantenido en este rango, por lo que no hay ningún sobresalto en el tipo de cambio. Lo que sí es cierto es de que aquel superpeso de 16.50 que se presumía hace apenas 6 7 meses en el gobierno anterior, pues era un superpeso totalmente artificial, ya lo habíamos comentado, y era un peso sumamente artificial porque estaba apalancado con una tasa de interés muy alta que permitía contar con muchos dólares, con muchos dólares, y al haber una oferta de dólares o un exceso de dólares en la economía, pues eso se ponía mucho más barato. Y eso hacía que tuviésemos un peso o la percepción de un superpeso. Pero bueno, los economistas siempre vamos a hacer uso de una frase, eh, es una frase que nos ayuda mucho a entender o a reflexionar en qué momento económico nos encontramos. Porque dijeron, bueno, ¿a quién nos sirve mucho un superpeso o un peso arriba de los 21 dólares? Bueno, pues digamos, depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de los importadores, pues probablemente les convenga un superpeso. Pero estamos hablando de los exportadores, por supuesto que eso no va a ser una buena noticia. Entonces, cuando hablamos en economía, pues todo depende de las condiciones que esté viviendo nuestro país en materia de crecimiento, de inversión, de empleo, de tasa de interés, muchas variables que tendríamos que analizar para saber si una medida que tome el gobierno, es decir, el Ejecutivo, o una medida que tome el Banco de México, que administra la política monetaria, pues puede tener un efecto diferente en la misma. Cuando el Banco de México estuvo incrementando sus tasas de interés, lo tenía que hacer porque la política monetaria de México pues es un reflejo, de alguna manera, porque está muy vinculada a las dos economías, de las decisiones que tome el Banco Central o la Fed en Estados Unidos. Si en Estados Unidos hay un incremento en la tasa de interés, México tiene que tomar muy en consideración este movimiento y ajustar la tasa de interés de tal manera que siga siendo atractivo para los inversionistas dejar su dinero en México y no llevarse a Estados Unidos o a cualquier otro país. Bueno, llega Donald Trump y lo que encontramos, decíamos, es el peso no hay una devaluación ni una sobrevaluación, se mantiene en un rango, hay un incremento en las reservas, la inflación, aunque el último dato, pues apenas lo vamos a tener en el último trimestre, pues esta inflación ya salió, que había ganado Donald Trump, obviamente, y esta información a lo mejor todavía no se descuenta, dijéramos, económicamente, como para decir cuál es el efecto que tiene la presencia de este nuevo gobierno. Pero los reportes que se tienen de manera regular nos indican que la inflación pues, en México ha venido cayendo, que se ha tenido un mejor desempeño de la economía en ese sentido. Y entre otras razones es porque el Banco de México ha estado cumpliendo su mandato, que es precisamente el mantener la inflación en un rango razonable, acercándolo a un objetivo, que en este caso es del 3% anual, el
objetivo que se puede lograr con la concurrencia de varios tipos de políticas, tanto de política fiscal como de política monetaria. Cuando el Banco de México incrementa su tasa de interés, a esto lo podemos catalogar como una política restrictiva. ¿Por qué política restrictiva? Porque le quita dinero a la economía, le quita liquidez a la economía. Por una parte, que la gente pues, va a preferir tener su dinero en el banco que le paga probablemente el 8, 10, 15%, a tenerlo en su casa, que no le paga absolutamente nada y que va perdiendo valor por efecto de la inflación. Entonces, el, el incremento en la tasa de interés se puede considerar como una política económica restrictiva. Lo que hemos estado viendo en los últimos meses en las definiciones del Banco de México es que pasamos en un límite cercano a los 12 puntos, a los 12, al 12% de interés anual, eh, con los recortes que se han tenido, ahora la tasa de interés debe andar como el 10%. Y muy probable es que este año, aún con Trump, se espera que esa tasa de interés pueda ser menor, que pueda llegar al, al 8.5, a lo mejor 8.5% como tasa de referencia. Eso implicaría que en algún momento el Banco de México estaría disminuyendo por lo menos de 0.5 base en cada una de sus decisiones de política monetaria. Y con esto, pues nos estamos acercando, estamos haciendo que la economía tenga mayor liquidez, ¿sí? Y se puede hacer esto porque la inflación, dijéramos, se ha estado, de alguna forma, se ha estado controlando en México. Y al estar controlando la inflación, entonces el Banco de México puede disminuir sus tasas de interés. El tema es que al disminuir la tasa de interés, esa disminución se puede considerar como una política monetaria expansiva. ¿Y por qué es expansivo? Pues porque si me paga muy poco en el banco, yo prefiero mantener la liquidez. Y si las personas tienen liquidez, pues van a ser más proclives a consumir que si lo tienen en el banco a un plazo fijo. Pero también al estar la tasa de interés más baja, aquellas personas que deciden, por ejemplo, invertir y, y acudiendo al mercado financiero para obtener crédito, pero como la tasa de interés es menor, pues la gente, los inversionistas pueden decidir en solicitar préstamos para incrementar su capacidad productiva, incrementar la producción, y eso hace que esta política se considere una política monetaria expansiva. Pero también tiene sus límites. Y con esto quiero concluir, dijéramos, la charla del día de hoy, porque el hecho de que el gobierno baje demasiado la tasa de interés, cada vez que baja la tasa de interés, nos podemos encontrar con una paradoja que sea en la economía, porque lo que se busca es que exista una, una mayor inversión. Y la paradoja de la que estamos hablando, que la conocemos como la trampa de la liquidez, es que mientras más baja es la tasa de interés, no necesariamente la gente va a querer pedir dinero para estar invirtiendo en una actividad productiva. Porque ciertamente, cuando la tasa de interés es muy baja, vamos a suponer que la tasa de interés sea muy cercana a cero. Bueno, hay inversionistas que van a preferir sacar su dinero, en este caso del Banco de México, para obtener una tasa de interés diferencial en aquellos lugares en donde la tasa de interés sea más alta, a condición de aceptar un poquito más de riesgo. Porque cada vez que los inversionistas de cartera su dinero lo pasan de una economía a otra, buscando ese diferencial de tasa de interés,
obtienen un mayor premio, pero están asumiendo un mayor riesgo. Y el hecho de que los inversionistas estén dispuestos a asumir un mayor riesgo puede definitivamente, en un momento dado, generar una crisis, porque al estar evaluando a un país, por ejemplo, un país que no sea buen pagador, pero te está pagando una tasa muy alta, y los inversionistas deciden pasar ese recurso en ese país, y si ese país no paga, pues por supuesto que eso va a tener un efecto en todos aquellos que invirtieron en este fondo, por ejemplo, ¿sí? Con estos fondos que nacen a nivel internacional, porque tomaron demasiado riesgo, lo cual hace que esta paradoja, esta trampa de liquidez, pues sea una amenaza real al crecimiento de la economía. Entonces, todo lo que hemos estado viendo de lo que haga Donald Trump, por supuesto que puede tener un efecto en la economía. No esperamos que sea un efecto de muy corto plazo, porque los ciclos económicos siguen una tendencia de crecimiento, siguen una tendencia de, de recesión, de estancamiento o de desaceleración, es decir, crece menos la economía o estamos en franco crecimiento, y dependiendo en qué momento nos encontremos en el ciclo económico, pues las políticas monetarias y fiscales van a tener un efecto pues, totalmente diferente. Entonces, hay factores institucionales, lo estamos viendo, como el hecho de que las reglas del juego cambien. Lo que no ha cambiado es la cantidad de gente que se necesita para trabajar en los campos de Estados Unidos. Lo que está cambiando son las reglas del juego que está imponiendo en este caso el gobierno de los Estados Unidos para resolver los temas que para ellos son temas importantes, como es el caso de la inmigración no controlada, ¿sí? O de la entrada ilegal de extranjeros a su país, generándole problemas, obviamente, la influencia del crimen organizado, del trasiego de drogas, vaya, muchos problemas que los Estados Unidos de manera soberana están enfrentando, pero al ser una economía extremadamente abierta, en la que muchos países eh, latinoamericanos tienen frente a lo que hace Donald Trump, a lo que hace Estados Unidos, siempre tenemos una relación mucho más ventajosa. México le vende más de lo que compramos a Estados Unidos. Pero aquí va una pequeña reflexión. México exporta mucho a Estados Unidos y mucho de lo que exporta es comprado por nacionales que viven en el país. Por lo que el nivel de integración económica que tenemos, en este caso con la Unión Americana, es un nivel de integración bastante grande que se tiene que ver con mucha responsabilidad, porque de las decisiones que tomen nuestros gobiernos va a depender el que como país estemos aspirando a mejores niveles de, de empleo, de crecimiento y de bienestar, si es que nos ponemos de acuerdo en que las reglas del juego actual son funcionales y las respetamos, o si las reglas del juego hay que modificarlas para que todos salgamos ganando. Yo le apostaría a que tuviésemos reglas del juego que nos beneficie a todos, porque nuestra relación comercial histórica con Estados Unidos y la integración económica a lo que nos debe invitar es a pasar, por ejemplo, de un acuerdo comercial a tener una unión aduanera, porque lo que actualmente no tenemos con Estados Unidos y Canadá es una política comercial común frente a los otros mercados internacionales. Por lo que si avanzamos, por ejemplo, en lugar de pelearnos con los Estados Unidos y con Donald Trump por lo que está haciendo, sentarnos a la mesa y ir trabajando en el tema y avanzar de un acuerdo comercial como el que tenemos actualmente a una unión aduanera en el que además de que pongamos reglas en los países que intervienen en este acuerdo, también nos pongamos de acuerdo cómo vamos a enfrentar
a los otros bloques económicos de manera común. Es decir, no puede ser que México atienda de una manera el comercio con China y con Centroamérica, ¿sí? Como lo hace Estados Unidos o lo hace Canadá, porque esa forma diferente de enfrentar a los mercados hace que se generen distorsiones al interior de este acuerdo comercial que se tiene con estos tres países. Por supuesto que hay soluciones, hay más niveles de integración. La unión aduanera no es la última forma de integración. Todavía podemos avanzar en un mercado común que permita en su momento, como mercado común, no solo el tránsito de mercancías y capitales, sino el tránsito libre de personas. Nos damos cuenta con un mercado común, el problema de la inmigración ilegal entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Resolvemos el tema porque entonces tenemos una política migratoria similar. Y si Estados Unidos está deteniendo su frontera el día de hoy, en los más de 3.000 kilómetros que tiene con México, pues una política desde el punto de vista de la movilidad de las personas en los tres países nos puede llevar a enfrentar o ver de manera diferente la inmigración de países centroamericanos que por diversas razones se han motivado a que abandonen sus países porque desafortunadamente para ellos, sus países de origen se han trastocado principios democráticos elementales, se han trastocado las reglas elementales de la economía que nos han hecho muy pobres y que han originado que sientan que no pueden intervenir en las decisiones que tienen sus gobiernos. Por más que sus gobiernos aludan a la soberanía y contra el imperialismo, lo que es cierto es que en el caso de Venezuela, 8 millones de venezolanos que han emigrado, pues dicen de manera contundente el no a la forma que están llevando eh, la política económica de su país. Bueno, sí, Alberto, que les invito para que sigan viendo este canal, nos hagan sus preguntas, porque ciertamente, miren, esta relación con Estados Unidos va a dar para seguir escribiendo y seguir platicando durante todo este año, pero lo cierto es de que en el corto plazo muchos de los contratos que se han generado pues van a seguir como están, pero las expectativas son las que pueden cambiar si es que antes no nos ponemos de acuerdo y reconocemos que realmente existen problemas que tienen que ser enfrentados de manera común entre los tres países que han firmado desde hace ya casi 30 años un acuerdo comercial que ha llevado a que esta región pues, sea el principal mercado mundial.